Hola, soy Andrea y bienvenidos a esta historia. Siglo XII, Edad Media. ¿Sabías que existen problemas sociales que hoy en día están prohibidos, pero no siempre fue así? Comenzaremos desde el inicio. El aborto. El aborto era permitido, ya que antes cuando los estados peleaban para obtener territorios y obtener poder, una de las costumbres a la hora de conquistar los territorios era matar a cada uno de los hombres que conformaban los territorios, y a las mujeres las violaban y las dejaban vivas para poder agrandar sus apellidos. ¡Wow! ¡Qué cosa más enferma y demacrante! ¿No lo crees? Pasamos al segundo nivel, cuando estamos adolescentes y empiezan las interacciones amorosas y sexuales. ¡Qué rico! Donde los hombres de la época se atraían mutuamente porque pasaban mucho tiempo juntos, y aunque tener sexo y lujuria era prohibido por la iglesia, los hombres tenían más sentimientos hacia ellos mismos que hacia sus propias esposas, ya que para ellos ellas eran simplemente un objeto. En las guerras, los soldados que estaban ya casi del otro lado rogaban por que acabaran con sus vidas para no seguir sufriendo. Pero esto poco a poco fue cambiando el rumbo y empezando a prohibirse por asuntos meramente económicos. El señor feudal era aquella persona que administraba y tenía un gran poder sobre grandes cantidades de tierra en la Edad Media, en lo que se conocía como feudalismo. Igualmente influía sobre sus súbditos llamados vasallos. Para poder entender más el concepto de señor feudal o terrateniente, es necesario definir el feudalismo. Este término hace referencia a un sistema económico, político y social en la Europa occidental de la Edad Media, que se basaba en el control de grandes extensiones de tierra. Las extensiones de tierra que eran propiedad del señor feudal eran entregadas a los ya mencionados vasallos, quienes tenían determinadas obligaciones con su señor y con los terrenos entregados, como pago de tributos, impuestos, dar alimentos, etc. Dado el inicio de la edad feudal, empezaron a prohibirse las tres problemáticas dadas anteriormente, debido a que los feudales no iban a permitir que ni el aborto, ni la homosexualidad, ni la eutanasia estuvieran dentro de su régimen del reino. Estas empezaron a prohibirse por asuntos meramente económicos, ya que a los señores feudales no les convenía que las mujeres de los vasallos abortaran, ya que cada uno de los integrantes de sus familias eran obligados a trabajar hasta el fin de su muerte. Por eso fue prohibido el aborto para que hubiese mayor mano de obra. La homosexualidad también fue prohibida por lo mismo, ya que a los señores feudales no les servía que no hubiera una reproducción. Ellos necesitaban más mano de obra, y la unión de dos hombres no iba a generar procreación, por eso fue prohibido. Y por último, la eutanasia. Esta fue prohibida porque los siervos eran obligados a trabajarles a ellos hasta el fin de su muerte, hasta ya no poder más. El estado dogmático, donde la fe es la norma principal del Estado. Aquí encontramos la escuela del derecho natural, el cual nos dice que el naturalismo son los actos o normas que están predestinadas por la naturaleza divina. En este estado
Los siervos pobres solo imploraban, pedían y suplicaban, los cuales eran actos suficientes para hacer crecer y mantener el poder de la iglesia. El miedo abordaba a esta época, en donde los siervos temían de que los nobles le arrebataran lo poco que tenían, casa, comida y familia, y los nobles le tenían miedo a Dios y a sus mandatos. Inicio del conductismo. Ya no nos basamos en el dogma sino en la conducta, y el miedo pasa a una segunda página y empieza a regir las acciones y los castigos. Por último llegamos a la estampa donde ya no era la iglesia la que tenía el mando, sino comenzó la creación del comercio, los cual era dado por los mercaderes, los cuales tomaron poder sustituyendo a la iglesia y siendo así la forma de gobierno de la época. Los mercaderes eran tipos de comerciantes profesionales, la mayoría de origen rural, que en un principio ante el aumento de la población se vieron obligados a abandonar el campo pues, aunque se diera un aumento demográfico mayor, las tierras eran las mismas por lo que optaron por llevar un estilo de vida trashumante. La monarquía autoritaria fue un sistema de gobierno que se llevó a cabo entre finales de la Edad Media y comienzo de la Edad Contemporánea. Es un término que, además de señalar una forma de gobierno, apunta a un periodo histórico de transición entre la monarquía feudal y la absoluta. La monarquía, durante el feudalismo, se caracteriza por el gran poder del que disponen los nobles, vasallos del rey y el clero, pues durante el periodo de las monarquías autoritarias, estos grupos van perdiendo influencia y poder en favor del monarca, quien va acaparando y centralizando el poder territorial. Este proceso continúa hasta el absolutismo, época en la que el rey concentra todo el poder del Estado y dispone de él a su antojo, prácticamente sin ningún tipo de oposición. Todo ello, respaldado en la idea divina de que representa a Dios en la tierra, el llamado derecho divino. Al momento que la monarquía llega al poder, 1. El rey comienza a centralizar todo el poder en su figura. 2. Históricamente, se sitúa entre la monarquía feudal y la absoluta. 3. Existe el desarrollo de la burocracia y la administración. 4. La nobleza y el clero pierden poder y privilegios. 5. Se empieza a crear un ejército profesional y permanente. 6. Gran peso de la figura del virrey, que consolida esta centralización territorial, jurídica y administrativa. Thank you.